Había personas a mi alrededor que yo nunca había visto en mi vida. No eran mi familia, no eran mis amigos, no eran nadie que yo pudiera reconocer. Y sin embargo, su presencia era lo más reconfortante que jamás había sentido. Eso fue lo primero que noté cuando llegué al otro lado. No la luz, no a Jesús, no las respuestas a todas mis preguntas. Lo primero que noté fue eso, extraños que me conocían mejor de lo que me conocía a mí misma, y que estaban ahí porque yo no debería estar sola en ese momento. Mi nombre es Lorena, tengo 41 años, soy madre de 3 hijos, y lo que voy a contarles hoy es algo que guardé durante mucho tiempo porque no sabía cómo decirlo. Pero llegó el momento de decirlo. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora, porque lo que comparto aquí no lo vas a encontrar en ningún otro lado, y hay alguien que necesita escuchar esto hoy. Y antes de continuar, déjame algo en los comentarios. Si perdiste a uno de tus papás, si creciste sin ellos, si hay un hijo en tu familia que está cargando ese peso ahora mismo, escríbemelo. Porque no estoy hablando al vacío. Estoy hablando a alguien específico que está del otro lado de esta pantalla en este momento. Necesito empezar por algo que me cuesta decir. Durante los primeros minutos después de que pasó, yo no sabía que estaba muerta. Me lo negué completamente. Mi mente hizo algo que no esperaba. Se aferró a la explicación más simple, la más ordinaria, la que menos dolía. Me dije que me había desmayado, que el golpe había sido fuerte, pero que iba a pasar, que en unos segundos iba a escuchar voces familiares y que todo iba a volver a la normalidad. Me lo repetí con una convicción absoluta, porque necesitaba que fuera verdad. Necesitaba que lo que estaba pasando no fuera lo que en el fondo de mí yo ya sabía que era. El cuerpo sabe antes que la mente, y el cuerpo ya sabía. Pero la mente siguió mintiendo por un momento más, un momento más, un momento más, hasta que dejó de ser posible mentirme. No voy a entrar en todos los detalles de lo que pasó esa noche, no porque no pueda, sino porque esos detalles no son lo que importa para lo que necesito decirte hoy. Lo que importa es el resultado. Alguien a quien yo conocía, alguien en quien yo había confiado, me quitó la vida. Así de simple y así de brutal. Tenía 3 hijos. El mayor tenía 11 años. El del medio tenía 8. La pequeña tenía 5. Y en el momento en que mi cuerpo dejó de funcionar, los 3 se quedaron sin su mamá. Eso es lo que Jesús me llegó a ver. Lo que me reveló no fue para mí solamente, fue para ellos. Fue para todos los hijos que se quedan solos. Permíteme llevarte conmigo. Hubo un instante donde el dolor paró. No se redujo, no se suavizó, simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y en ese silencio que siguió al dolor, en esa ausencia total de todo lo que dolía, yo me di cuenta de que estaba en otro lugar. No en el suelo, no en ningún lugar de este mundo. Lo primero, como ya te dije, fueron ellos, las personas que no conocía. No sé cuántos eran, no sé cómo describirlos en términos que tengan sentido aquí. No tenían cuerpos en el sentido en que nosotros usamos esa palabra, pero tenían presencia.
Una presencia cálida, específica, dirigida hacia mí, no hacia nadie más, hacia mí. Y lo que sentí en ese contacto, lo que se transmitió sin palabras en el instante en que supe que estaban ahí, fue esto: ya te conocemos, no te preocupes, ya sabíamos que ibas a llegar. No eran almas perdidas, no eran figuras de miedo, eran algo así como testigos, como si su trabajo fuera estar ahí precisamente para ese momento, el momento en que alguien llega de manera violenta, de manera inesperada, sin haber tenido tiempo de prepararse. Los que llegamos así, los que cruzamos sin elegirlo, sin poder despedirnos de nadie, tenemos a alguien esperando, alguien que no nos conoció en vida, pero que nos conoce desde antes de que naciéramos. Y su presencia en ese primer instante es la respuesta a la pregunta más urgente que el alma hace cuando llega: ¿estoy sola? No, no estás sola. Nunca estuviste sola. Eso fue lo primero. Lo segundo fue el movimiento. No caminé hacia ningún lado en el sentido físico, pero hubo un desplazamiento, un ir hacia algo que no puedo describir con coordenadas, como si la inteligencia que organiza ese lugar supiera exactamente a dónde yo necesitaba ir y simplemente me llevara, sin pedirme que lo entendiera, sin pedirme que lo eligiera. No había nada que elegir en ese punto, solo había ir. Y llegué a un lugar que era luz, pero no era solo luz. Era presencia, era conocimiento, era el ambiente mismo, el aire mismo de ese lugar, cargado de algo que aquí abajo llamamos amor, pero que en realidad es mucho más que eso. El amor que conocemos aquí tiene condiciones, aunque no queramos admitirlo. Tiene límites, tiene días buenos y días malos. El amor que era el aire de ese lugar no tenía nada de eso. Era amor en estado puro, amor sin historia, amor sin deuda, amor que no necesitaba ser ganado, porque nunca había dejado de estar ahí. Y en el centro de esa presencia, Él. No voy a buscar evasivas, no voy a llamarlo una figura luminosa, ni una energía cósmica. Era Jesús. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Lo supe de la manera en que en ese lugar se sabe todo, directamente, completamente, sin espacio para la duda. Era Él. Y la primera cosa que pasó cuando supe que era Él no fue terror ni reverencia, en el sentido en que usamos esa palabra. Fue reconocimiento. Como cuando ves a alguien que conocías antes de saber que lo conocías. Como cuando algo que siempre estuvo ahí finalmente encuentra nombre. No me preguntó nada. Yo era quien tenía preguntas. La primera que salió de mí fue la que cualquier madre haría. Mis hijos. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y lo que sucedió a continuación es la razón por la que estoy aquí hoy. No me respondió con palabras primero. Me mostró. Vi a mis 3 hijos, no como los había dejado, dormidos o en la escuela o en casa de su abuela. Los vi a lo largo del tiempo. Vi fragmentos de su vida sin mí. Y lo que sentí cuando los vi no fue el dolor que esperaba. Fue algo más complicado. Fue algo que no tenía un nombre todavía. Vi a mi hijo mayor, el de 11 años, en un momento que yo no iba a estar. Un momento donde él iba a necesitar a su mamá y su mamá no iba a estar. Y en ese momento, en ese espacio exacto de ausencia, vi algo más. Una presencia que no era yo, no visible, no física, pero real. Una presencia que llenaba el espacio que yo no iba a poder llenar.
no como reemplazo, eso necesito decirlo claramente. Nadie reemplaza a una mamá ni a un papá, sino como acompañamiento, como la mano que no se ve, pero que sostiene. Y entonces Jesús me habló, y lo que me dijo cambió todo lo que yo creía sobre lo que significa perder a un padre. Me dijo que cada hijo que pierde a su mamá o a su papá recibe algo que ningún ojo humano puede ver en el momento. Me dijo que en el instante en que un padre o una madre cruza, en ese instante exacto, Dios le habla a cada uno de los hijos que se quedan. No con voz audible, no con un sueño, ni con una señal en el cielo. Le habla en el idioma más profundo que existe, el idioma que está por debajo del lenguaje y por debajo del pensamiento. Le habla al alma directamente, y lo que le dice es esto: te veo, sé exactamente lo que estás cargando, y no te voy a dejar cargar esto solo. Eso fue lo primero que me mostró. La palabra que Dios le dice a cada hijo en ese momento, no en el funeral, no semanas después cuando el impacto del dolor llega completo, en el momento exacto, en el instante en que la separación ocurre, antes de que el niño lo sepa, antes de que alguien vaya a darle la noticia. Dios ya habló, el mensaje ya fue entregado. No a la mente que todavía no sabe, al alma que siempre sabe. Pero Jesús no se detuvo ahí, porque yo seguía mirando a mis hijos, seguía viendo sus caras, y mi corazón, o lo que queda del corazón cuando ya no tienes cuerpo, seguía roto por ellos. Me dijo que la pregunta que los hijos hacen cuando pierden a un padre, la pregunta que se hacen en silencio, aunque nunca la digan en voz alta, no es ¿por qué me pasó esto? La pregunta real, la pregunta que vive más profundo es esta: ¿me abandonaron? Esa pregunta específica. No el dolor del luto, no la rabia, no el miedo al futuro. La pregunta de si el padre o la madre que se fue eligió irse. Si en algún nivel que la mente racional sabe que es ilógico, pero que el corazón de un hijo no puede evitar, la ausencia significa algo sobre el amor que había. Y Jesús me mostró que Dios responde esa pregunta, que cada hijo que se la hace, ya sea a los 5 años o a los 35, recibe una respuesta. La respuesta llega de muchas maneras, porque Dios habla en el idioma que cada persona puede escuchar. A veces llega en un sueño, donde el Padre aparece y no dice nada, pero su presencia dice todo. A veces llega en una coincidencia que no es coincidencia, en una canción que suena en el momento exacto, en una frase que alguien dice sin saber por qué dice esa frase en ese momento. A veces llega en el silencio de la oración, cuando el hijo ya adulto finalmente se sienta a hablar con Dios sobre esa herida que nunca sanó completamente. Pero siempre llega, eso me dijo, siempre llega. La respuesta es no, no te abandonaron. El amor no se fue con el cuerpo, el amor no cruza, el amor se queda. Se queda en una forma que los ojos no pueden ver, pero que el alma puede sentir si se le enseña a buscar en el lugar correcto. Me quedé con eso un tiempo que no sé medir. En ese lugar el tiempo no funciona como aquí. Un momento puede contener todo lo que necesita contener. Y lo que ese momento contenía para mí era esto: ver a mis hijos, entender que Dios los veía también y recibir algo
que no esperaba recibir. Paz. No la resignación disfrazada de paz que a veces usamos aquí para soportar lo insoportable. Paz real. La clase de paz que viene de saber, con una certeza que no necesita ser demostrada, que las personas que amamos están siendo cuidadas por algo mucho más grande que lo que yo podría haber sido. Jesús me mostró una imagen que nunca voy a poder sacar de mi mente. Vi a mi hija pequeña, la de 5 años. Vi un momento en su vida futura, mucho después, cuando ya era adulta. Vi que había cargado mi ausencia de una manera particular, de una manera que las personas a su alrededor no veían completamente. Pero vi también que los momentos más difíciles de esa carga, había momentos de gracia que venían de una dirección que ella no esperaba. Momentos donde Dios se hacía presente de formas concretas y cotidianas. Una persona que llegaba en el momento exacto. Una puerta que se abría cuando parecía que todas estaban cerradas. Una paz que llegaba sin razón en los momentos donde todo debería ser imposible. Y vi que en esos momentos, aunque ella no lo nombrara así, aunque no usara esas palabras, lo que sentía era exactamente lo que yo había sentido cuando llegué a ese lugar, que no estaba sola, que había algo sosteniéndola que no podía ver, pero que era completamente real. Eso es lo que Dios le dice a cada hijo que se queda sin su mamá o sin su papá. No en un discurso, no en un versículo que alguien le cita en el funeral, en la experiencia vivida de su propia vida, en las grietas por donde entra la luz cuando todo debería ser oscuridad. Jesús me dijo algo más antes de que volviera. Me dijo que la separación que los hijos sienten, esa distancia que parece definitiva, no es lo que parece. Que el amor que un padre tiene por un hijo no se detiene cuando el padre muere. Que en ese lugar donde yo estaba, ese amor seguía activo, seguía moviéndose, seguía siendo una fuerza real que operaba en la vida del hijo, aunque el hijo no pudiera verla. Que las madres y los padres que cruzan siguen siendo madres y padres de una manera que ningún idioma humano tiene palabras para describir todavía. Y que Dios lo sabe, que Dios construyó eso así deliberadamente. Que la relación entre un padre y un hijo no es solo un accidente de biología, ni una construcción social. Es una de las formas más reales que existen de reflejar el amor que Dios tiene por cada persona. Y eso no se puede romper, ni con la muerte, ni con la distancia, ni con nada. Yo no quería volver, necesito ser honesta sobre eso. Cuando el momento llegó, cuando sentí que algo en ese lugar estaba diciéndome que era hora de regresar, mi primera reacción no fue gratitud, fue resistencia. Había una parte de mí que entendía que lo que estaba en ese lugar era real de una manera que nada de aquí lo era. Y volver significaba volver a la limitación, al dolor, al peso de un cuerpo que había sido violado y abandonado. Pero pensé en mis hijos, pensé en ellos, y algo en mí entendió que el regreso era también parte de lo que Jesús me estaba mostrando. Que el testimonio no sirve de nada si no se da. Que la verdad que recibí en ese lugar tenía que volver conmigo para que pudiera llegar a alguien que la necesitaba. Y regresé. El proceso médico fue lo que fue. Los médicos hicieron lo que tenían que hacer. Hubo personas que lucharon por mí en esa sala de urgencias, de una manera que todavía no puedo pensar sin sentir algo que no sé cómo nombrar.
Personas que no me conocían, que nunca me habían visto antes, que pusieron todo lo que tenían para traerme de regreso, y lo lograron. Técnicamente, médicamente, debería no haber sobrevivido. Los números no daban. Los médicos lo dijeron después con esa cuidadosa neutralidad que usan cuando no quieren reconocer que algo salió de sus manos. Pero sobreviví. Y la primera cosa que hice cuando recuperé suficiente conciencia como para pensar fue buscar a mis hijos, preguntar por ellos, necesitar saber que estaban. No porque tuviera miedo por ellos en el sentido que hubiera tenido antes, sino porque lo que Jesús me había mostrado sobre ellos había cambiado la manera en que los miraba. Los miraba con algo nuevo, con la certeza de que eran vistos, de que su dolor era conocido, de que la presencia de Dios en su vida no era una promesa abstracta, sino una realidad activa que ya estaba operando, aunque yo no pudiera verla desde aquí. La recuperación fue larga. No voy a pretender que volver fue fácil. El cuerpo tardó meses en recuperarse. La mente tardó más. Hubo noches donde el peso de lo que había pasado se sentía imposible, donde la pregunta de por qué yo y no otra persona, por qué mis hijos tuvieron que pagar el precio de la violencia de alguien más, se sentía sin respuesta. Pero entonces recordaba ese lugar, recordaba esos extraños que me conocían, recordaba la presencia que llenaba el aire, recordaba los ojos de Jesús cuando me mostraba a mis hijos, esa manera de mirarlos que era completamente diferente a cómo cualquier ser humano puede mirar a alguien. Los miraba desde adentro, desde el principio de ellos. Y lo que yo veía en cómo Él los miraba era la respuesta a todas mis noches de preguntas sin respuesta. El sufrimiento que mis hijos iban a cargar era real. No me lo ocultó. No me dijo que iba a ser fácil ni que no iba a doler. Me dijo algo diferente. Me dijo que el sufrimiento que viene de perder a alguien amado no es el final de la historia. Es parte de la historia. Es el lugar donde algunas de las transformaciones más profundas ocurren, donde algunas de las fortalezas más reales se construyen, donde algunas de las compasiones más genuinas encuentran su origen. Que los hijos que crecen sabiendo lo que es perder, aprenden algo sobre el amor que los que no pierden tardan más tiempo en aprender. Eso no es una justificación del dolor. Necesito decirlo claramente. No estoy diciendo que el dolor está bien, ni que lo que me hicieron estuvo bien, ni que el sufrimiento de mis hijos es un precio aceptable por ningún bien mayor. Estoy diciendo algo diferente. Estoy diciendo que Dios no desperdicia el dolor, que en el lugar donde yo estuve, lo que vi fue que el dolor que más duele es también el que más profundo va, y que lo profundo es donde Dios trabaja. Hay algo que necesito decirle directamente a alguien que esté escuchando esto ahora mismo. Si perdiste a tu mamá, si perdiste a tu papá, si creciste sin uno de ellos o sin los dos, si esa ausencia todavía vive en algún lugar dentro de ti, como una herida que cerró por fuera, pero que por dentro nunca terminó de sanar, quiero que escuches esto. No te abandonaron. Lo que tu corazón de niño interpretó como abandono no era eso. No podían elegir quedarse, y el amor que tenían por ti, ese amor no cruzó con ellos, se quedó.
Se quedó en las formas que no siempre reconocemos, porque estamos buscando a la persona, y el amor llegó de otra manera, en alguien que apareció cuando más lo necesitabas, en una fuerza que no sabías que tenías hasta que la necesitaste, en la capacidad de levantarte que has demostrado una y otra vez, aunque nunca te hayas dado crédito por eso. Dios vio ese momento, el momento en que tu vida cambió sin que nadie te pidiera permiso. Lo vio y no se quedó quieto. Habló, en el idioma que podías escuchar en ese momento, aunque no supieras que estabas escuchando. Y si eres padre o madre que está vivo y leyendo esto, el amor que les das a tus hijos hoy es eterno de una manera que quizás todavía no entiendes completamente. No porque seas perfecto, no porque todo lo que haces sea lo correcto, sino porque el amor genuino que existe entre un padre y un hijo es uno de los materiales más indestructibles que hay, y Dios lo cuida, aunque no estés, aunque ya no puedas. Antes de terminar, necesito decir algo sobre lo que me traje de ese lugar. No me traje una respuesta para todas mis preguntas. Algunas de ellas todavía no tienen respuesta en el idioma que hablo aquí. Pero me traje una certeza que no necesita ser demostrada porque vive en un lugar donde las demostraciones no son necesarias. La certeza de que somos vistos, cada uno de nosotros, cada hijo que llora a su madre, cada madre que se pregunta si sus hijos van a estar bien, cada padre que no pudo quedarse el tiempo que quería. Somos vistos con una atención que no tiene equivalente en nada de lo que conocemos aquí. Y esa atención no es fría ni distante, es exactamente lo opuesto. Por eso estoy aquí, por eso cuento esto. No porque me sea fácil hablar de lo que me pasó, no porque sea sencillo revivir lo que fue esa noche, sino porque lo que Jesús me mostró sobre los hijos que se quedan solos es demasiado importante para guardarlo. Hay alguien que necesita escucharlo hoy. Hay un hijo adulto que todavía carga la pregunta de si fue amado. Hay una madre que no sabe si sus hijos van a estar bien después de ella. Hay alguien que perdió a su papá cuando era pequeño y que nunca encontró las palabras para lo que eso dejó adentro. Para ese alguien es esto. Antes de pedirte algo, necesito darte gracias. Gracias por escuchar hasta aquí. Gracias por quedarte con esta historia, aunque sea difícil. Lo que Jesús me reveló sobre el amor entre padres e hijos, sobre la presencia de Dios en los momentos de pérdida más profunda, sobre los extraños que me esperaban cuando llegué sin avisar, es un regalo que no pedí, pero que entendí que tenía que traer de vuelta. Y ahora sí, si algo de esto te tocó, si reconociste en estas palabras algo que llevas cargando desde hace tiempo, déjamelo en los comentarios. No tienes que contar todo. Puedes escribir una sola cosa, pero escríbela, porque lo que cargamos en silencio pesa más de lo que debería pesar cualquier cosa. Y si eres nuevo y llegaste hasta aquí, suscríbete. Hay más testimonios, hay más verdades que traje de ese lugar y que todavía no he encontrado completamente las palabras para decir. Cuando las encuentre, voy a estar aquí, porque sobreviví para eso, para decirlo.